A las 3:14 de la madrugada, 12 drones de superficie en Magura 5 entran simultáneamente en el canal de aproximación al puerto de Novorossiysk, no en el Mar Negro abierto, donde la flota rusa tiene espacio de maniobra, velocidad y la posibilidad de alejarse de una amenaza. El puerto, la cuenca cerrada de 4,2 kilómetros a la que Rusia trasladó toda su flota del Mar Negro después de que los misiles Neptune ucranianos y los drones Magura hicieran Sebastopol operativamente inviable en el verano de 2024. El puerto que el vicealmirante Konstantin Kabanov llamó el nuevo hogar operativo de la flota en una rueda de prensa celebrada en septiembre de 2024. El puerto que se encuentra a 340 kilómetros de la costa controlada por Ucrania más cercana, una distancia que los planificadores navales rusos calcularon como suficiente para proteger a la flota de los mismos drones Magura 5.5 que la habían expulsado de Sebastopol. El cálculo estaba equivocado en 460 kilómetros. El alcance operativo del Magura Uke-5 es de 800 kilómetros. Novorossiysk, a 340 kilómetros de la costa controlada por Ucrania, no está fuera del alcance del Magura. Novorossiysk está dentro del radio de acción del Magura en 460 kilómetros. La flota que huyó de Sebastopol para escapar de los drones se llevó a sí misma a un puerto al que el Magura puede llegar con más facilidad que a Sebastopol, porque Novorossiysk no contaba con ninguna infraestructura defensiva específica contra estos drones. Sebastopol tenía redes de contención, radares costeros, torres Pansir y drones interceptores FPV entrenados contra el perfil del Magura durante 18 meses. Novorossiysk tenía una red de contención instalada en marzo de 2025 tras detectarse el primer paso de reconocimiento de un Magura y una única batería Tor M2 cubriendo el canal de aproximación. La flota se trasladó a un lugar seguro y se instaló en un puerto con una fracción de la infraestructura defensiva de la posición que había abandonado. La operadora de primera clase Darina Kovalchuk lleva 19 días observando el puerto de Novorossiysk desde el centro de operaciones de Odessa. No observando el Piotr Veliki específicamente, sino el puerto, el patrón de patrulla de la fragata de clase Grecha que recorre el perímetro exterior en un ciclo de 6 horas, las posiciones de los cañones AK-630 en los espigones del puerto, la batería Tor M2 que cubre el canal de aproximación desde su posición en el rombeolas oriental, y la red de contención que se extiende a través de la entrada del puerto en el rumbo 031. Sobre todo, la red de contención. La red de contención que tiene una brecha. Kovalchuk identificó esa brecha el cuarto día de sus 19 de observación, cuando un dron de reconocimiento, Magura, no un dron de ataque, sino uno de reconocimiento construido para parecer escombros flotantes, pasó a la deriva frente a la entrada del puerto con la marea matinal y le proporcionó una imagen de vídeo pasiva del punto de anclaje oriental de la red. El punto de anclaje oriental que el buque auxiliar del puerto, Saran Brieni, cruza cada 6 horas cuando transita desde su amarre en el espigón oriental hasta el muelle de combustible en la orilla occidental. Cada 6 horas, el buque auxiliar cruza el punto de anclaje oriental de la red. Cada 6 horas, ese punto de anclaje queda sin vigilancia durante 4 minutos mientras el buque pasa. 4 minutos cada 6 horas. La brecha no es un defecto, es una exigencia de mantenimiento. La red de contención no puede ser una barrera fija y permanente porque el buque auxiliar necesita transitar. La brecha está diseñada dentro de la propia red. Kovalchuk la encontró el día 4. Pasó 15 días más confirmando los tiempos. 6 horas 4 minutos, 6 horas 4 minutos. 19 días de confirmación para tener la certeza de que la brecha se abre en un momento predecible determinado por el horario del buque auxiliar. El buque auxiliar realiza su tránsito a las 3:14 de la madrugada en un ciclo de 6 horas, contando desde su último tránsito a las 9:14 de la noche anterior. Kovalchuk lanzó los 12 Magura 5.5 a la 1:14 de la madrugada, 2 horas de aproximación a 42 nudos para llegar a la entrada del puerto a las 3:14, cuando la brecha se abre. El momento no es aproximado. Es al minuto, porque 4 minutos es la ventana y 12 Magura V5 a 42 nudos cubren la entrada del puerto a las 3:14. Si llegan tarde, la ventana se cierra. Si llegan pronto, la red está intacta. A las 3:14 de la madrugada, el buque auxiliar está en movimiento. La brecha está abierta. Los 12 Magura V5 están en la entrada del puerto. 12 Magura V5, 6 armados, 6 señuelos, una brecha, 4 minutos. Para entender lo que Kovalchuk construyó a lo largo de 19 días,
fotografías, hay que entender qué es realmente el Magura V5 y por qué el Piotr Veliki en el puerto de Novorossiysk es un problema de ataque fundamentalmente distinto al Piotr Veliki en aguas abiertas. El Magura V5 es el vehículo de superficie no tripulado desarrollado por Ucrania. 5,5 metros de eslora, casco de fibra de vidrio de perfil bajo diseñado para presentar una sección transversal radar mínima frente a los radares de búsqueda de superficie. Motor foraborda de 450 caballos de potencia. Velocidad máxima de 42 nudos. Alcance operativo de 800 kilómetros. Carga de combate de 320 kilogramos de carga perforante en la proa. Enlace de satélite Starlink para control en tiempo real desde el centro de operaciones de Odessa. El enlace Starlink significa que Kovalchuk puede ver lo que dé la cámara de popa del Magura y controlar el rumbo y la velocidad del dron desde 600 kilómetros de distancia con una latencia de señal de aproximadamente 1,4 segundos. Esa latencia de 1,4 segundos a 42 nudos significa que el dron recorre 30 metros entre la orden de Kovalchuk y la respuesta del dron. A 600 kilómetros del objetivo, esta latencia es manejable. A 200 metros del objetivo, aproximándose al casco de un buque de guerra a 42 nudos, esta latencia exige que Kovalchuk anticipe la posición del dron 1,4 segundos por adelantado. Este es el problema de guía terminal que hace técnicamente exigentes las operaciones con el Magura. Cuanto más se acerca el dron al objetivo, más importa la latencia. La solución de Kovalchuk es cambiar del control activo por Starlink a una aproximación terminal preprogramada a 800 metros. A 800 metros del objetivo, bloquea el rumbo final del Magura y se retira de la ecuación. El dron recorre los últimos 800 metros según su vector de aproximación programado, sin intervención del operador. Esto elimina el problema de la latencia en la fase terminal, porque no hay órdenes que puedan retrasarse. También significa que una vez que el dron está a menos de 800 metros, no puede desviarse. Lo que el dron golpee en los últimos 800 metros, lo golpea sin intervención humana. Los 6 Magura armados llevan la carga perforante estándar de 320 kilogramos. Los 6 señuelos llevan generadores de firma electrónica que emiten en las mismas frecuencias radar que los Magura armados, pero no tienen cabeza de guerra. Los radares de búsqueda de superficie rusos que cubren el canal de aproximación de Novorossiysk verán 12 contactos de clase Magura entrando en el canal simultáneamente. Los 12 presentarán firmas radar idénticas. La batería Tor M2 en el rompeolas oriental tendrá que decidir qué contactos interceptar y cuáles ignorar. Los señuelos hacen que esa decisión sea imposible de acertar. Si el Tor M2 intercepta los 12 contactos, tiene 12 ciclos de enganche contra un sistema con 4 misiles listos. 4 misiles contra 12 objetivos. La aritmética no favorece a Rusia. Si el Tor M2 intenta identificar los contactos armados por su comportamiento, buscando los que se dirigen hacia el Piotr Veliki en lugar de dispersarse, los señuelos están programados para dirigirse hacia el Piotr Veliki. Los 12 contactos se dirigen hacia el buque insignia. 6 de ellos tienen cabeza de guerra. 6 no la tienen. El Tor M2 no puede distinguirlos por su imagen radar. Kovalchuk lanza el primer Magura señuelo a las 3:14 segundos. Entra por la brecha detrás del buque auxiliar. La brecha está abierta. El anclaje oriental de la red está sin vigilancia. El señuelo avanza a 42 nudos en rumbo 014 hacia el interior del puerto. El segundo señuelo a las 3:14 segundos. El tercero a las 3:14 segundos. El cuarto a las 3:14 segundos. El primer Magura armado a las 3:14 segundos. El Tor M2 en el rompeolas oriental adquiere el primer contacto a las 3:14 segundos, 35 segundos después de que el primer dron entrara por la brecha. El radar de búsqueda 1RS1 del Tor M2 devuelve un contacto en rumbo 031 dentro de la entrada del puerto a las 3:14 segundos, luego un segundo contacto, luego un tercero, todos emergiendo de la brecha de la red. El comandante de la batería Tor M2 tiene 12 contactos en su pantalla a las 3:15 segundos, 50 segundos después de que el primer contacto entrara por la brecha. Los 12 en rumbo 014 dentro del puerto, los 12 dirigiéndose hacia el interior a 42 nudos. Lanza su primer misil 9M331 a las 3:15 segundos. El misil alcanza el primer contacto a las 3:15 segundos. Impacto. Primer señuelo destruido, sin cabeza de guerra, sin explosión. El contacto desaparece de la pantalla radar. El comandante lanza su segundo 9M331 a las 3:15 segundos. Fallo.
El contacto giraba ligeramente a la derecha y la predicción del sistema de control de fuego situó el punto de intercepción 2 metros a la izquierda de la trayectoria real. El segundo contacto, un señuelo, continúa en rumbo 014. El comandante lanza su tercer misil a las 3:15:19. Impacto, segundo señuelo destruido. Lanza su cuarto misil, el último de la primera configuración lista, a las 3:15:24. Impacto, tercer señuelo destruido. 4 misiles 9M331 lanzados, 4 misiles consumidos, 3 señuelos destruidos, 9 contactos restantes. El cargador automático del Thor M2 tarda 23 segundos en preparar los 4 misiles de la siguiente configuración. En 23 segundos a 42 nudos, los 9 contactos supervivientes cubren 530 metros. El Thor M2 lanza su segunda salva a las 3:15:47. 4 misiles más, 3 impactos, un fallo, 6 contactos restantes, 8 misiles consumidos. El cargador automático vuelve a ciclar. Kovalchuk observa el enganche del Thor M2 en su pantalla secundaria. Ha estado contando el ciclo de disparo desde el primer lanzamiento. Conoce el tiempo de recarga, conoce el inventario de misiles. La carga de combate del Thor M2 es de 8 misiles listos en 2 configuraciones de 4. El Thor M2 acaba de lanzar los 8 misiles listos. Ha destruido 4 contactos. Quedan 6 contactos. Los 6 están a 2,1 kilómetros del Piotr Veliki. El cargador automático del Thor M2 está ciclando la recarga desde el almacén. La recarga desde el almacén a la configuración lista tarda 4 minutos y 11 segundos. 6 contactos a 2,1 kilómetros a 42 nudos. 3 minutos y 6 segundos hasta el casco del Piotr Veliki. El Thor M2 no puede recargar en 3 minutos y 6 segundos. El Thor M2 está fuera de combate durante los próximos 4 minutos y 11 segundos. Los propios sistemas defensivos del Piotr Veliki se activan a las 3:16 de la madrugada. El sistema de armas de corto alcance AK-630M, el mismo cañón rotativo de 6 cañones que Kovalchuk ha estado estudiando durante 19 días. Cadencia máxima de fuego, 5.000 disparos por minuto. Alcance efectivo contra objetivos de superficie, 4 kilómetros. El AK-630M se activa a las 3:16 de la madrugada y comienza a rastrear los 6 contactos supervivientes. El AK-630M es un sistema de armas de corto alcance capaz contra amenazas de superficie. Contra amenazas de superficie pequeñas y rápidas, de noche en el oleaje del puerto, es menos capaz de lo que sus especificaciones sugieren. El radar de control de fuego del AK-630M discrimina entre el retorno de la superficie del agua y el retorno del casco del Magura usando la altura del Magura sobre la línea de flotación. La altura del casco del Magura V5 sobre la línea de flotación es de 0,3 metros. De noche, con un oleaje de puerto de 0,4 metros de altura, el retorno radar del Magura queda enmascarado intermitentemente por los retornos de las crestas de las olas. El AK-630M dispara a las 3:16 y 9 segundos. Primera ráfaga, 200 disparos. La ráfaga rastrea un contacto señuelo a 1,8 kilómetros. Impacto. El señuelo se desintegra. Quedan 5 contactos. El AK-630M dispara de nuevo a las 3:16 y 19 segundos, apuntando al siguiente contacto más claro. 200 disparos. Fallo. El objetivo, un Magura armado, estaba en el seno de una ola cuando llegó la ráfaga y los proyectiles pasaron por encima. Tercera ráfaga a las 3:16 y 29 segundos. Impacto. Cuarto señuelo destruido. Quedan 4 contactos, 3 Magura armados y un señuelo, todos a menos de 1,2 kilómetros del casco del Piotr Veliki. A 42 nudos, 1 minuto y 6 segundos. El AK-630M continúa disparando. Quinta ráfaga a las 3:16 y 39 segundos. Fallo. El objetivo viró a la izquierda mientras el AK-630M calculaba la solución de tiro. Sexta ráfaga a las 3:16 y 44 segundos. Impacto. Último señuelo destruido. Quedan 3 contactos. Los 3 armados. Los 3 en vectores de aproximación terminal. Los 3 a menos de 900 metros. Kovalchuk cambia los 3 Magura armados a aproximación terminal preprogramada a las 3:16 y 44 segundos a 800 metros del casco.
Los Magura armados recorren ahora sus últimos 800 metros sin intervención del operador. El AK-630M lanza su séptima ráfaga a las 3:16 y 49 segundos. Fallo. La predicción del control de fuego estaba calibrada con los vectores de aproximación de los contactos anteriores. Los 3 Magura armados están en vectores de aproximación terminal ligeramente distintos. Uno apunta a la proa de babor, otro a la sección de la sala de máquinas en el centro del buque, otro al compartimento de armas de popa. 3 ángulos de aproximación distintos contra un sistema de control de fuego calibrado para un único rumbo de aproximación. El AK-630M solo puede interceptar un objetivo a la vez. Está rastreando el contacto más cercano, el Magura de la proa de babor. A las 3:16 y 49 segundos está a 620 metros. La octava ráfaga dispara a las 3:16 y 54 segundos. Impacto. El Magura de la proa de babor se desintegra a 580 metros del casco del Piotr Veliki, sin detonación. La carga perforante requiere contacto físico con el casco del objetivo para funcionar. El Magura fue destruido antes de alcanzar el casco. Quedan 2 Magura armados. El AK-630M gira hacia el siguiente contacto. El Magura del centro del buque a las 3:17 de la madrugada a 440 metros. La novena ráfaga dispara a las 3:17 y 4 segundos. Fallo. El problema del enmascaramiento por cresta de ola de nuevo. El Magura en el seno de una ola. Los proyectiles pasando por encima. 400 metros. 350 metros. El AK-630M dispara de nuevo a las 3:17 y 9 segundos. Fallo. 300 metros. El AK-630M dispara a las 3:17 y 14 segundos, apuntando al Magura del centro del buque a 260 metros. Fallo. 200 metros. A las 3:17 y 19 segundos, el Magura del centro impacta en el costado de babor del Piotr Veliki. En la cuaderna 61, a media eslora, la carga perforante de 320 kilogramos detona al contacto. La carga perfora el forro exterior del casco y el armazón interior del casco y detona dentro de la sala de máquinas. La detonación en el interior de la sala de máquinas destruye el eje de babor y el reductor de babor. Abre una brecha en el mamparo frontal de la sala de máquinas hacia el espacio de maquinaria auxiliar. Mata a 4 ingenieros en la sala de máquinas e hiere a 11 más en los compartimentos adyacentes. El Piotr Veliki sigue a flote. Ha perdido la propulsión del eje de babor. Está inundándose en la sala de máquinas a 340 litros por segundo. El AK-630M gira hacia el Magura de popa a las 3:17 y 24 segundos. El Magura de popa está a 180 metros. El AK-630M dispara la 10ª ráfaga. Fallo. 120 metros. 11ª ráfaga. Fallo. 60 metros. El AK-630M dispara a las 3:17 y 34 segundos. El Magura de popa está a 60 metros y el AK-630M ha calculado una solución de tiro que debería alcanzarlo a 40 metros. La ráfaga dispara. El Magura atraviesa la ráfaga. Los proyectiles de 30 milímetros diseñados para interceptar objetivos a 4 kilómetros son menos efectivos a 40 metros porque la dispersión de la ráfaga a 40 metros es menor que a 400 metros y un contacto a 40 metros está dentro de la geometría mínima de enganche efectivo del AK-630M. El Magura de popa impacta en la popa del Piotr Veliki en la cuaderna 189. La carga perforante de 320 kilogramos detona contra el alojamiento del timón de estribor. La detonación destruye el timón de estribor y el sello del eje de estribor. Comienza la inundación de popa. Kovalchuk lee las 2 confirmaciones de impacto en su pantalla a las 3:17 y 44 segundos. Impacto en el centro confirmado. Impacto en popa confirmado. Transmite al centro de operaciones del mando naval ucraniano a las 3:17 y 51 segundos. Mando naval, aquí Kovalchuk. Operación Magura Novorossiysk. 2 contactos armados han impactado en el Piotr Veliki. Centro, cuaderna 61. Babor, popa, cuaderna 189. Estribor. El Tor M2 ha consumido 8 misiles antes de que nuestros contactos alcanzaran el casco. El AK-630M ha disparado 11 ráfagas y ha destruido un contacto armado. 2 impactos confirmados. Sala de máquinas y popa del Piotr Veliki inundándose. El buque no puede maniobrar. El mando naval acusa recibo a las 3:18 de la madrugada. Confirmado, Kovalchuk. Extraordinario. Ella escribe el registro de operaciones a las 3:44 de la madrugada. 12 Magura 5-5 lanzados a la 1:14.
Brecha de la red de contención confirmada abierta a las 3:14. 12 contactos a través de la brecha entre las 3:14 y las 3:15 y 1 segundo. Thor M2 ha disparado 8 misiles, 4 contactos destruidos, todos señuelos. AK-630M ha disparado 11 ráfagas, un contacto armado destruido a 580 metros antes de impactar en el casco. 2 contactos armados han impactado en el Piotr Veliki. Centro, cuaderna 61. Popa, cuaderna 189. Sala de máquinas inundándose. Popa inundándose. Eje de babor perdido. Timón de estribor perdido. Buque inmovilizado. Añade 4 líneas al final que no forman parte del registro de operaciones estándar. Rusia trasladó la flota de Sebastopol a Novorossiysk porque Sebastopol tenía 18 meses de infraestructura defensiva contra el Magura. Novorossiysk tenía una red de contención y una batería Thor M2. La flota se trasladó a un lugar seguro y llegó a un puerto con una fracción de las defensas que había dejado atrás. La red de contención tenía una brecha de 4 minutos cada 6 horas porque el buque auxiliar necesitaba transitar. El horario del buque auxiliar no es información clasificada. Funciona en un ciclo predecible determinado por la necesidad operativa. Una brecha de 4 minutos cada 6 horas a lo largo de 19 días de observación son 76 ventanas. Hemos utilizado la 77ª. El Piotr Veliki no puede abandonar Novorossiysk por sus propios medios. El buque insignia que reemplazó al Moskva como emblema de la flota rusa del Mar Negro está en el puerto al que fue enviado para estar a salvo. El puerto que estuvo a salvo hasta que alguien pasó 19 días contando el tránsito del buque auxiliar. Hay algo en esta historia que resulta difícil de sacudir, la diferencia entre lo que parece seguro y lo que realmente lo es. 19 días observando un ciclo de 6 horas, 76 ventanas ignoradas, la 77ª utilizada. Uno se pregunta si la lección más incómoda no es la del Magura ni la del Thor M2, sino la de la rutina, la certeza de que lo predecible, tarde o temprano, se convierte en vulnerabilidad.